Ok. Bueno, Mateo, acá atrás tengo a a mi perrito. Le gusta es tener toda la atención para él, ¿cierto? Venga para acá. Saludes. Venga, salude. Salude. A ver, salude. Diga hola. Me está ladrando es porque no lo estoy consintiendo, ¿cierto? Allá. Ahorita no puedo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Es la primera vez que te corrijo, ¿no? Entonces son 15 minutos para ti. 7 a la 1:47 en horario colombiano. Ah, pero ¿quieres que comencemos con la hipnosis? Voy a omitirlo por ahora. Prólogo. ¿Desde dónde comenzamos? ¿Prólogo o capítulo 1? Bueno, Mateo. Por el prólogo, ok. La lluvia torrencial caía mientras Germars observaba a su hijo dormir plácidamente. La lluvia era algo poco común en ese mes y por su mente solo recorría esa idea. El país del plomo, que se encontraba en el planeta dorado, era conocido por el calor intenso y el ambiente austero. Las precipitaciones llegaban un par de veces por año y nunca de esa manera. Ger era un hombre alto y fornido, llevaba casi 10 años trabajando como minero en el país. Le gustaba el lugar. Su hijo, Katos, tenía ojos verdes intensos iguales a él, cabello negro muy oscuro al igual que su esposa, y tez blanca, idéntico a ambos. Tomó asiento en una silla cercana a la cama y observó el gran ventanal que el muchacho había olvidado cerrar, como era costumbre. También sonrió al ver que Katos giraba sobre sí con la boca abierta. Probablemente tenía algún sueño, hasta que escuchó unas palabras que lo hicieron levantarse. Todo arde, arde demasiado, quema, quítamelos. Katos gritaba a todo pulmón. Ger se acercó rápidamente para despertarlo. El niño estaba sudando mientras temblaba, pero no por el frío. Acabo de iniciar, hola Tami. Bueno, no está mal, creo como... Me gustaría leer más, pero para dar mi opinión bien sobre el comienzo. Pero te voy a decir unas cositas puntuales antes de que se me vaya la idea. Em, Creo que hay algunas frases que se pueden mejorar. Hay algo que suelo llamar armonía del texto y es que cuando utilizamos una imagen inicial es en una oración, lo justo es que esa imagen inicial se prolongue un poco más y como que el tono de esa oración se prolongue un poco o se mantenga hasta que finalice la oración, ¿sí? Por ejemplo aquí, la lluvia era poco común en ese mes y por su mente solo recorría esa idea. Acá tú separas son dos oraciones separadas por una I, ¿sí? Entonces, esta oración, esta segunda oración, es ajena a a la primera oración, digamos, pero tú lo unes con una I. Para que suene pronto algo más armónico, yo utilizaría, como la lluvia era poco común en ese mes, el protagonista o él no dejaba de pensar en eso. Pero ¿por qué pensaba en eso? O sea, pensaba que era raro. em, o, o puedes decir, como a ese le parecía extraño que lloviera tanto, o de esa manera porque la lluvia era poco común en ese mes. ¿Sí? Quiero decir, darle una razón o darle un porqué a la primera frase o al primer fragmento de la oración. ¿Sí? Para que se escuche más armónico. No es que así realmente esté mal redactado, pero hay formas de rehacer las oraciones para que tengan un poco más de sentido y para que se escuchen también mejor. ¿Sí? Si tuviera aquí, de pronto te podría aruñar, o sea, si me la enviaras en Word, pero bueno.
Ahora, tú me das los datos de las descripciones físicas de los personajes, lo cual, bueno, o sea, no lo veo tan necesario, pero si quieres dejarlo, está bien que lo dejes, si te apetece. Sin embargo, creo que hay un dato más importante en este punto que el color de ojos, o el color de pelo y el color de piel, y es la edad de Katz, ¿no? No, espera, aquí sí lo dice, lleva casi 10 años. No, 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 estaba leyendo mal. Así es la edad del niño. O si es un niño realmente o si es más grande, ¿no? Me da a entender que es como pequeño, pero no sé qué imagen hacerme, si de un niño muy pequeño o de un niño más hacia la adolescencia. Bueno, sigamos. También sonrió al ver que Catos, perdón, giraba sobre sí con la boca abierta. Probablemente tenía algún sueño. Esto es raro porque no se supone que estaba durmiendo. Eso podrías dejar que el lector lo deduzca. Y de pronto no hay necesidad como de que redondees tanto en eso, en lo que él va a decir o lo que está haciendo. De pronto ir directo al diálogo. Todo arde, arde demasiado, quema, quítame. Los Catos gritaba a todo pulmón. Porque ese texto se siente como que Catos gritaba y luego vuelves y dices Catos gritaba. Ger se acercó rápidamente para despertarlo. El niño estaba sudando mientras temblaba, pero no por el frío. Qué curioso, porque dices que no por el frío, pero no me da la sensación de una escena friolenta. Recuerda que cada frase, cada palabra que colocas en tu texto tiene que tener sentido, ¿no? O sea, tienes que analizar bien si estás utilizando la frase o la palabra correcta en el momento correcto. Porque a veces puedes, tú como escritor, tener una idea muy concreta de la escena, pero no la has transmitido previamente, ¿sí? Y como no la has transmitido previamente, el lector no necesariamente se va a hacer la misma idea que tú, ¿sí? Porque esa idea no la has expuesto. ¿Me explico? Si tú no me dices que están en un ambiente frío, probablemente yo como lectora no voy a saber que están en un ambiente frío. O no voy a llegar a esa deducción. Igualmente, o sea, por el contexto, en este caso se entiende que no está temblando por el frío, sino por miedo. Así que elegiría mejor las frases. Todo está bien, aventurero. Le sonrió y continuó hablando. Solo fue un mal sueño. Ojo, porque acá no me dijiste que despertó. Le sonrió y continuó hablando. Este le sonrió, me gustaría ver más como una acción, ¿no? Como que se alarmó y se acercó a él y le acarició la cabeza y le dijo, todo está bien, aventurero. Y ya. Padre, ¿qué haces aquí? Dijo Catos, entrecortado por la agitación y el shock que aún sentía de su pesadilla. Estas frases también se sobreentienden. Cuando hacemos una pausa entre diálogos para agregar una descripción, tenemos que fijarnos en que esa descripción que vamos a agregar complemente la escena, ¿no? Le dé algo, una visión diferente, complemente los gestos de los personajes. Si tú dices entrecortado por la agitación, pues no se, o sea, lo puedes poner directamente en el diálogo, un diálogo entrecortado, por ejemplo, un tartamudeo, puedes poner como, padre, ¿qué haces aquí? Ya se entiende que sigue agitado, ¿no? Y que no está hablando normal. Por ejemplo, en vez de poner, dijo con agitación y en shock. Pues con semejante lluvia supuse que habías olvidado cerrar esa ventana. Había un panfleto del Ejército Unido de la Humanidad sobre la mesita de noche y lo tomó. En él se encendía un holograma muy molesto de reclutamiento. Su hijo era un amante de la aventura y deseaba más que nada en el mundo convertirse en explorador, la rama de élite del ejército. A Gerard no le gustaba la idea de que se uniera a ellos, pues tarde o temprano le obligarían a dar su vida por obtener más recursos. Nunca seremos importantes para esas personas.
esto puedes ponerlo, o sea, este pensó, en vez de ponerlo acá, decir como solía decir o solía pensar. Nunca seremos importantes para esas personas, solía pensar. Para las Neui somos un número más en su ejército. El niño se frotó los ojos con mucho cansancio y frunció el ceño. El niño se frotó los ojos y frunció el ceño. Mm, Este hay que revisarlo porque no es correcto. Pues tal vez olvidé cerrarla. En ese momento un enorme rayo cayó con violencia sobre el árbol, sobre un árbol lejano, encendiendo en llamas toda la zona aledaña. El joven corrió rápidamente en la cama para observar lo que había sucedido, pero fue detenido por su padre. No corras tan rápido hacia la muerte, no se lo facilites, exclamó mientras señalaba el árbol en llamas. Era algo muy extraño, ardía con una intensidad particular, tanto que habían llamas azules alrededor. Pero para la lluvia en este mes es de mal agüero, eso dicen en la escuela. Una tormenta como esta solo puede significar desgracias. El pánico en su voz ahora sonaba muy real e intenso. O sea, antes no era real y no era intenso. Parecía ser que su sueño lo atormentaba de nuevo. Mm, El señor Marle sonrió y respondió con tranquilidad. Las supersticiones, hijo, están creadas para dominarnos. Créalas y serán dueñas de tu mente. Bueno, pero esto del árbol y esta conversación va para algún lado, es lo que quiero saber. Porque como tenemos un tiempo tan corto como para esta revisión, quiero ir más directo, o sea, ver bien tu historia. Es muy poco lo que puedo revisar en unos 15 minutos, pero a ver. Esta parte me parece muy bien, que introduzcas un poco a tu mundo a través de un panfleto, que el panfleto le recuerde al, al padre lo que hace el ejército y lo que quiere ser su hijo. Me parece que está muy bien introducido. Sin embargo, bueno, esto de lo que dice que la lluvia es de mal augurio. Me gustaría mucho haberlo visto en el comienzo para generar intriga, para generar un poco de tensión, como que él miraba por la ventana y ponía mala cara o hacía alguna expresión o sentía agitación en su pecho, algo así, porque sabía que era de mal augurio. Eso me hubiera gustado saberlo desde el inicio para intencionar más, o sea, para saber que la lluvia ahí definitivamente es algo anormal, ¿no? Porque sí, es cierto, hay temporadas que son de lluvia y hay temporadas que son secas, pero eso no quiere decir que en temporadas secas, de forma extraordinaria, pues no pueda llover, ¿no? Pero acá, si tú me dices que es de mal augurio en esa época del año, tal vez yo me doy la idea de que hay algo más, ¿no? De que esa lluvia significa algo más. Pero si no me lo dices de entrada, si no me lo dices ya después, pues como que se pierde el efecto, ¿sí? Ahora bien, otra cosa que quiero mencionarte rápido es lo del árbol, que se incendia así de la nada. O sea, pareciera que, oh, qué casualidad, se incendió el árbol y el niño fue a correr, como que es una escena un poco sin sentido, ¿no? Me gustaría que dejes las casualidades como muy de forma casual, valga la redundancia, en tus scripts, ¿sí? Hace poco vi los videos de una chica que decía que a veces los escritores abusamos mucho de las casualidades y que eso tendría que ser como en casos extraordinarios. No significa que las casualidades no ocurran, pero si es para marcar un hecho especial o un hecho importante en tu historia, lo mejor es que no dependas tanto de la casualidad, sino que todo esté organizado de una forma que se sienta que tiene sentido, es decir, que se sienta que ocurre por alguna razón, ¿no? Porque como quiera, tú eres el que está escribiendo el mundo y tú no vas a dejar nada al azar, ¿no? Tú vas a organizarlo todo de tal manera que se armonice y que pueda, o sea, al leerse, el lector puede decir, todo tiene sentido, ¿no? Esa es una recomendación, ¿no? No sé hacia dónde va lo del árbol, vamos a ver. ¿Hasta qué horas te dije que íbamos a revisar contigo? No sé cuánto llevamos. Eh, Otro rayo, esta vez lo pudo divisar, pero no caía del cielo. Iba en línea recta
y tenía un tono azul brillante. Impactó contra una torre de vigilancia y este cayó estrepitosamente. Ese cayó estrepitosamente, no, nunca me ha gustado cómo suena. Sobre un grupo de casas cercanas estaban bajo ataque, pero ¿de quién? Ah, ok, es diferente, no son rayos, sino que están bajo ataque. Entonces no lo hagas ver como si fuera un hecho muy casual, porque suena así, sino veme introduciendo o dame más elementos para generarme tensión, ¿no? Porque es que siento la escena entre padre e hijo muy calmada, y de la nada como que sí tengo que preocuparme y como agilizarme, ¿no? Como tensionarme. Pero para generar tensión necesito que me des elementos que me vayan generando incertidumbre y me hagan a mí preguntarme, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Va a estar bien? ¿Van a estar bien? ¿No? Por decir algo. Eh, un ejemplo de tensión, ¿no? Rápido. Estamos en un tren, todo bien. Estamos disfrutando los paisajes y eso. De pronto un señor mata a otro. ¿Cuánto duró la tensión? Duró un segundo, ¿cierto? Es más, ni siquiera se puede decir que ahí hubo tensión. Pero ¿qué tal si yo te digo, están en un tren y uno de los pasajeros es un asesino y va a asesinar al pasajero número A? Número A, al pasajero A, perdón. Tú estás tensionado porque ya sabes que va a ocurrir algo, ¿no? Y no sabes si ese asesino va a llevar a cabo su cometido o no lo va a llevar a cabo. Y estás pendiente de si ocurre o no ocurre. Entonces de pronto ellos se cruzan. Entonces dices, ay, fue madre, aquí fue. Y resulta que no pasa nada. Y luego vuelven y se cruzan y están cenando juntos. Ah, aquí fue. Le va a envenenar, lo va a envenenar. Y no fue, ¿sí? Así es como juegas con la atención, porque le das la información correcta al lector en el momento que se debe dar, ¿no? Bueno, eh, ¿qué horas fue? Creo que ya completamos los 15 minutos. De todas formas, si puedes volver el otro sábado para que sigamos mirando la historia, tienes hasta 2 oportunidades más para que sigamos corrigiéndola, para que entonces de pronto yo tenga una visión más amplia de tu escrito y con eso em, podemos hacer mejores correcciones. Esperen, me han escrito harto, perdón, ya los leo. Lo que está pasando es que estamos corrigiendo historias de seguidores. Yo tengo una pregunta sobre los diálogos, que quizás nada que ver, pero me da curiosidad. ¿Se puede escribir una acción antes del diálogo o debe ser siempre después? ¿Cómo así? Ah, no, pues tú puedes decir, por ejemplo, Andrés se rascó la cabeza y dijo, 2 puntos, abres guión de diálogo, ya. O puedes decir, en hola, soy el nuevo trabajador, dijo Andrés. También. ¿Dónde aprendiste todo eso? Pues lo aprendí estudiando por mi cuenta, sobre todo. Él sonrió. Qué meme. Sí, también cuando la acción de pronto está antes del diálogo, lo que sueles hacer es como 2 puntos, poner los 2 puntos para decirle al lector quién dijo la oración. ¿No? Sí, por ejemplo, Tami sonrió. Vaya meme. No sé. Bueno, ¿alguien más? Gracias Manuel por seguirme en Instagram. Vayan a seguirme en Instagram para que se notifiquen cuando hago live. Recuerden que hago los sábados, pero a veces cambiamos las horas. Entonces, por favor, vayan a seguirme para que estén enterados de a qué horas voy a estar haciendo el live. De nuevo, muchas gracias, Oscar.
Me parece que tu historia va por buen camino, podemos arreglar cositas. Si puedes estar el próximo sábado, podríamos continuar. ¿Estás trabajando en otro libro actualmente? Sí, claro que sí. Estoy trabajando en una novela que se va a llamar, bueno, o tiene hasta ahora este título provisional que se llama El corazón de las memorias y los cuatro guardianes. Es el nombre que tiene. Ya llevo 2 años trabajando en ella y seguramente me va a tomar otros 2 o 3 años más terminar. Bueno, chicos, ¿alguien más me va a enviar su escrito? Recuerden que los que quieren que lo revise me tienen que enviar la historia al correo. Yo quiero que me regañe. ¿Tienes algún consejo para cuando nos sintamos inseguros de lo que escribimos? Bueno, sentirse inseguro es normal, o sea, primero tienes que aprender a aceptar que es algo normal, que eso te va a pasar, que pues eso le pasa a todo el mundo, que tú no eres ajena a eso, pero que no te centres mientras estás iniciando, no te centres tanto en que está mal, en que tienes que corregir, en que sí. Prefiero que te centres o mejor céntrate en contar lo que quieres decir y ya cuando ya hayas terminado, cuando ya hayas avanzado mucho, pues ahí sí vuelve sobre tus pasos y revisa lo primero que has hecho con calma, ¿sí? Y lo más importante es que lo disfrutes, disfruta del proceso. Siempre les he dicho, no se pongan a pensar tanto en los resultados, en qué va a pasar. Disfruta, disfruta el proceso de escritura, que lo mejor es celebrar las pequeñas victorias. Puedes leer el mío, yo lo envié hace como una semana. Bueno, entonces espéreme. Vamos a organizarnos. Tami ya me lo envió, ya lo reviso. Pero Tami, yo ya te corregí. Puedes leer el mío, sí, puedo leer el tuyo. ¿Y laboralmente estás en alguna empresa o estás independiente? Estoy como independiente. Me gustaría matarlo, pero me da miedo que me descartes todo. Pues como gustes. Es decir, si nunca te atreves a intentarlo, pues nunca vas a saber si voy a descartar o no. ¿Lo reenvío? Bueno, lo reenvié. No soy nueva. A mí se me hace que ya te había corregido también. Gracias. Y otro consejo cuando notamos que solo hay diálogos en vez de contar la historia. Pues yo creo que esa pregunta ya la contestaste en la misma pregunta, ¿no? Si notas que solo hay diálogos, pues tú misma debes darte cuenta si hace falta más descripciones, ¿no? O sea, si sientes que hay muchos diálogos, posiblemente es porque hay muchos diálogos. ¿Y qué tienes que hacer? Pues agregar más descripciones, agregar más variedad. Puedo enviarlo porque lo envié la semana antepasada. Sí puedes enviarlo. Si ya lo enviaste, bueno, ya lo revisamos. Entonces vamos a corregir a Tami, supuestamente que llega aquí por primera vez. El live pasado llegué tarde y no me toca. Ah, ok. Bueno, ya. Ok, vamos a revisar a Tami y vamos a revisar a Madame Gaby. Pero como son los segundos, les vamos a dar 10 minutos a cada uno. También recuérdame el nombre de tu historia y por favor también em, Madame Gaby. Ah, ya me lo volviste a enviar, ok.
Bueno, vamos a revisar a Tami. Dice, contexto, es una novela fanfiction basada en el mundo de One Piece. Ah, sí, ya recordé este correo. Nunca nadie me ha revisado mis escritos, escribo desde los 12 años. Formalmente publico en Wattpad desde los 15, pero siempre ha sido por diversión, así que mi desarrollo ha sido por leer el conocimiento de la escuela y escribir. Este proyecto personal me hace mucha ilusión y me gustaría recibir consejos constructivos. Bueno, Tami. Espera, me mandaste un enlace. Ah, ya, ya, ya. Es un... Me compartiste el archivo por Drive. Ah, ok. Tu novela se llama Novela Elise, ¿sí? Bueno, vamos a revisar. No importa si escribes solo por diversión. Incluso si lo haces solo por diversión, me alegro mucho que te tomes el esfuerzo de mejorar, o sea, te tomes la paciencia de mejorar y crear mejores escritos. Eso es algo admirable. Bueno, vamos a comenzar. Tienes 10 minutos, entonces eh, a las 6, a las 2 y 7. Prólogo. No, por favor. Los gritos de ese hombre en medio de esos callejones parecían aullidos de un animal herido, lo cual era la descripción más exacta para ese momento. Tambaleaba, tambaleaba, se sostenía entre las paredes para mantener el equilibrio e intentaba seguir huyendo. Sus heridas le dolían de forma terrible con cada paso. Sabía que seguía sangrando, pero la adrenalina le hacía continuar. ¿A dónde crees que vas? Esa voz juguetona junto a ese par de ojos rojos y una sonrisa llena de diversión salían entre las sombras. Esa voz lo congeló del miedo y lo hizo llorar, aún intentando alejarse todo lo posible, pero cayó al suelo. Cuando volteó su rostro se torció en horror. Te lo ruego, déjame ir, cambiaré, seré mejor, te diré todo lo que necesitas, pero perdóname. Se arrodilló y bajó la cabeza por completo para chocar contra el suelo, temblando, esperando que eso funcionara, pero el sonido de un disparo lo hizo gritar y retroceder del dolor. Le había disparado en el costado de la oreja. Elise había visto esas expresiones una y mil veces suplicando piedad, rogando por sus vidas. Aterrorizados, pero nunca correspondía a esas peticiones tan débiles y tontas. Le parecía extraño que aquellos hombres de mar violentos y terribles terminaran de esa forma tan denigrante y vergonzosa. No se suponía que eran conscientes de las consecuencias de sus actos, porque se sorprendían cuando los trataba de la misma manera. Bueno, ahora creo que entiendo un poco tu pregunta sobre cómo organizar la acción en los diálogos. Mm, yo cambiaría varias cosas. Los gritos de ese hombre en medio de esos callejones, ese y de esos lo hace como muy ajeno a ti, o lo hace muy ajeno al lector. Acá podrías, por ejemplo, decir, no, por favor, gritaba un hombre de mediana edad mientras se escurría entre los callejones. Sus aullidos, que eran más similares a los de un animal que a los de una persona, hacían eco hasta su perseguidor, por ejemplo, ¿sí? Ahí yo estoy dando varias imágenes. No solamente estoy jugando con lo que él está haciendo, sino que además estaría jugando con la audición, o sea, estoy utilizando el sentido del oído mucho, ¿no? Más que la vista en sí. Y eso me parece bueno para darle como esa atención a la escena, ¿no? Pero entonces tienes que darle variedad. O sea, no que se escuche como una imagen muy prolongada,
sino que se escuche que son diferentes oraciones que dan esa sensación de escucharlo, ¿no? Pero descritas de diferente forma para darle variedad al texto y que no se escuche muy monótono, ¿no? Porque si solo te quedas con grito, aulló, tembló, como que se escucha poco armónico el texto. Y yo acá omitiría algunas cosas también, como para darle velocidad a la entrada. Ahora, cuando dices, ¿a dónde crees que vas? Esa voz juguetona junto a ese par de ojos, otra vez esa voz juguetona, ese par de ojos, ¿sí? Lo haces muy ajeno, como que no quieres decir quién es, pero no entiendo el sentido de ocultar la identidad del asesino en este punto, por ejemplo, cuando ya después lo dices como si nada, ¿sí me entiendes? Como que suelo percibir mucho eso, como que al principio nos daba algo de miedo poner los nombres, como que, uy, es muy pronto para decir cómo se llama, pero igual 3 o 4 párrafos adelante ya lo estás diciendo y ya lo estás describiendo y ya me estás contando todo él. Entonces como que, bueno, no hay mucha prisa por decir quién es, pero a la vez si dices rápido quién es. Entonces, no sé. Tranquila. Bueno, esa voz juguetona junto a ese par de ojos rojos y una sonrisa llena de diversión salían de entre las sombras. Ojo cuando agregamos demasiados adjetivos a la oración, ¿no? Porque mira, esa voz juguetona junto a ese par de ojos rojos y una sonrisa llena de diversión salían de entre las sombras. Es una frase demasiado larga que podrías acortar por, por decir algo. Unos ojos rojos se asomaron entre las sombras. Y ya. Con esa frasecita ya estás acortando todo lo dicho antes y no hay necesidad de que te extiendas tanto. Creo que el ejercicio para ti o para tu escrito es mirar cómo vas tomando esas frases largotas y las acortas en 3 o 4 palabras a lo mucho. Esa voz lo congeló del miedo y lo hizo llorar, aún intentando alejarse todo lo posible, pero cayó. Ojo con los gerundios. Hay que revisar esto. Pero cayó al suelo. Cuando volteó, su rostro se torció en horror. Es lo que te estoy diciendo. Muchas palabras o verbos de acción, pero pocos verbos de descripción o de sensaciones. Sí, a veces omitimos algo en las sensaciones. Esa voz congeló de miedo, lo hizo llorar, se alejó, cayó. Cuando volteó, su rostro se torció en horror. O sea, todos son verbos en acción, ¿no? Pero, ¿cómo podrías decirlo de otra forma? La voz lo congeló de miedo, pero cayó. Aún intentando alejarse todo lo posible, pero cayó al suelo. Cuando volteó, su rostro se torció en horror. O algo muy corto. O sea, aquí utilizo otra vez el ejercicio de coger toda esta oración y acortarla en unas 4 palabras nomás. Ahora bien, este te lo ruego, déjame ir, cambiaré. Estos diálogos de ruegos, de seré mejor, te lo prometo, esos diálogos yo suelo omitirlos, o sea, no suelo ponerlos como diálogos, porque siento que no se escuchan bien por alguna razón. O sea, se sienten, al leerlos, se sienten un poco exagerados. Otra cosa es que yo estoy leyendo un cómic y obviamente ahí sí tienes que decírmelo sí o sí, ¿no? Pero cuando es literatura, cuando es escrito, solo escrito, siento que esos diálogos suenan raro y no me gustan tanto. Lo digo ya más a modo personal. Si lo quieres dejar, déjalo, pero yo no los pondría. ¿Cómo los pondría? Como un resumen. Julianito de tal le rogó porque lo dejara ir, prometiendo que sería mejor persona. Y ya. Y me ahorro ese diálogo que puede sonar mal, porque a veces hasta leerlo nos da un poco de risa, de pronto por lo que
no sé, estamos tan acostumbrados a ser irónicos o a escuchar historias donde eso ocurre y que son graciosas. Entonces, yo creo que debido a eso, como que no me tomo tan en serio esos diálogos. Él se había visto unas expresiones una y mil veces, suplicando piedad, rogando por sus vidas, aterrorizados, pero nunca correspondía a esas peticiones tan débiles y tontas. Esto de aquellos hombres de mar violentos y terribles, esto no lo entiendo, o sea, ¿qué quieres llegar con eso? Pues, está bien que en este párrafo describas a tu personaje, pero trata de meterle variedad, o sea, ¿cómo sería ser variedad? Un pensamiento, algo que él solía hacer y una descripción física, ¿sí? Ellis, que era así, ya sea, por ejemplo, pensaba que no tenía sentido que estos hombres rogaran por piedad cuando ellos habían sido tan malos en el pasado o cuando, ¿sí? Y ahí le vas agregando variedad, o sea, es decir, no te me vas solo por la línea del pensamiento y no solo por la línea de la acción. Entonces vas agregando diferentes cosas. Oye, ¿por qué todos los piratas lloran de esa forma? Cada pirata que presume ser fuerte llora de forma tan humillante. Estos diálogos tampoco los pondría. La verdad que es un fanfiction de One Piece, me dijiste, ¿no? La niña más amada del mundo. Bueno, esos serían como mis consejos, pero a ti no sé si tienes alguna pregunta. Se basa en un mundo de piratería, sí, ya se me había olvidado. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Spock, hola, ¿cómo vas? Tienes 3 capítulos. Bueno, no está mal, o sea, no está mal de todas formas. Hay que arreglar algunas cosas. Tu ortografía en general está bien, ¿no? Pero obviamente la escritura toma tiempo, es un proceso de revisión, corrección, de aprendizaje. Yo te sugiero mucho la lectura como escritor. Cuando tú lees como escritor, estás pendiente de cómo describe esta persona, cómo son sus personajes, cómo te introduce a su mundo, cómo narra las acciones. Así que si estás escribiendo un fanfiction, yo te recomiendo que no leas otros fanfictions, porque muchos fanfictions cometen imprecisiones ortográficas o de redacción y la verdad es que si, por ejemplo, se publican en formatos como o en páginas como Wattpad o formatos similares, a veces la gente no lo toma tan en serio porque lo único que les interesa es que leas tu historia, o sea, que ellos leen tu historia para que tú a su vez leas sus historias, ¿no? Y como que ellos no suelen decirte, oye, mira, deberías corregir esto o esto otro. Así que te sugiero que busques literatura eh, contemporánea o literatura clásica o literatura moderna para que veas cómo se describe a personajes, a mundos, cómo se describe acciones en textos solo escritos, ¿sí? Porque a veces también tratamos de pasar el cómic, el manga, a un formato solo literario, solo escrito y no funciona bien, ¿sí? Porque hay que entender que son dos cosas diferentes, ¿no? Hay cosas en las cuales los dos convergen y está bien, o sea, sí funciona, pero hay que diferenciarlos, o sea, son dos ambientes completamente diferentes y hay técnicas para lo que es cómics, mangas y hay técnicas para lo que es escritura creativa. Consejo para quitarme ese tic. ¿Cuál tic? Bueno, vamos a revisar a Gladys. Gladys, ¿cómo es tu historia? Acuérdame, ¿cómo se llama tu historia? El de hacer frases grandotas. Tienes que hacer el ejercicio que te estoy sugiriendo. Tomas esa frase, por ejemplo, esa que te subrayé allí.
y haces el ejercicio de acortarla a 4 palabras. ¿Sí? Si puedes menos, incluso menos. Si por ejemplo tu frase tiene 10 palabras, trata de acortarla a 4 palabras. Trata de decirlo en 4 palabras. Y verás que el cerebro va a buscar formas de organizar las palabras y las oraciones para que encajen en esas 4 palabras, ¿no? Imagínate que tienes un guardia que te está controlando el número de caracteres y el número de palabras de tu escrito y te está ahí diciendo a toda hora, bueno, Tami, solamente 4 palabras, solo 4 palabras, solo 4 palabras. Tienes que poner solo 4 palabras, no puedes poner más. Y comienzas a generar muchas ideas. Créeme que cuando haces el ejercicio, automáticamente comienzas a pensar, bueno, ¿qué le puedo quitar? Esta palabra sobra, y esta palabra sobra, y esta palabra se sobreentiende. Acá yo ya lo dije, entonces ¿para qué lo estoy repitiendo? Y es muy buen ejercicio, créeme que sí, ayuda mucho. Practícalo. Bueno, no salí tan humillada. Bueno, muchas gracias por tu historia. Vamos a seguir con Gladys. Profe, disculpe, pero hacer eso no le quita lo detallado que deberían ser algunas escenas. Hay algunas escenas en las que se pueden extender, claro, pero trata de hacer el ejercicio. O sea, no lo digo para que obligatoriamente siempre en una escena tenga que tener 4 palabras. Lo digo es para que, o sea, es un ejercicio que te ayuda a entender si estás diciendo algo de más, o sea, si estás agregando cosas de más, ¿sí? Porque la idea en literatura no es que te extiendas a lo loco, es que mantengas un control de lo que estás diciendo, es decir, que lo digas en poco espacio, ¿sí? Que digas muchas cosas en poco espacio. Ese es el objetivo de la literatura y es que concretes, que especifiques, que sepas concretar una idea, ¿no? No es porque es que a veces nos pasamos de descripciones y lo que hacemos es que aburrimos a los lectores, ¿no? Hay a veces algunas escenas que si tú te pones a ver no es necesario que seamos tan descriptivos, sino que si decimos la palabra correcta, no hace falta que nos extendamos tanto, ¿sí? Em, Pueden revisar una historia, es un poco largo y es mi primera historia, es de un superhéroe. Ahorita vamos a ir con Gladys, que fue la que continúa. Y si algo, pues entonces seguimos con tu historia. Buenas, ¿dónde envío mi escrito? ¿Cuál es el correo? Está en mi perfil, entropiadeletras@gmail.com. Me dio hambre de los tres. Pero fue tan malo, también fue tan malo, no, creo que no. Quiero que lo vea un profesional, creo que quieres decir. Ah, bueno, está bien. Gladys, ¿se me fue? O ser descriptivo valiera para describir una persona o un ejemplar del cómo seguir. No entiendo la pregunta. Soy Gaby, no Clady. Ando, ando nerviosa. Pero yo no dije Clady. Perdón si se escuchó Clady. No dije Gaby, ¿no? Creo haber dicho Gaby. Bueno, no importa. Discúlpame si dije mal el nombre. Hola, paso a saludar. Hola, ¿cómo estás? En el laburo. Hola, tranquila, no pasa nada. Bueno, ya vamos a buscar tu historia. O sea, un ejemplo cuando debería ser o no descriptivo. Un ejemplo cuando debería ser o no descriptivo. Es que es muy difícil ponerte un ejemplo aquí así sin más. Yo creo que todo depende. Em, o sea, acá puedo ponerle también ese ejercicio porque la estoy viendo y la estoy revisando, ¿sí? Pero, por ejemplo, si te estás alargando mucho en la descripción de una ropa, ¿sí? Pues
no es necesario que te alargues y dedicas todo un párrafo a eso, ¿no? Entonces, podrías dedicarle una línea, máximo dos, que diría yo, y ya para de contar, ¿no? Eso es algo que con la corrección y la autocorrección también lo puedes determinar leyendo en voz alta, eh, y compartiéndolo, el escrito con una persona correcta, con una persona que sepa. Ahí es cuando podemos ver directamente si estás te describiendo mucho, ¿sí? Pero todo esto es de práctica, o sea, hay momentos en los que habrá que describir mucho y otros en los que habrá que ser pacientes. También esto depende del ritmo de la historia. Si estás describiendo una escena que quieres que se sienta rápida, lo mejor es no ser tan descriptivo. Si quieres que el texto se escuche algo más lento, puedes agregar más descripciones y más pausas. Yo creo que todo eso depende. Vamos a ver si de pronto en el escrito de Gaby podemos encontrar un ejemplo para esto. ¿Sí? Que Gaby me anda esperando. Gaby, ¿cómo es tu historia? Se llama El cisne y el elfo. Ok, ya lo busco. Yo aún no he corregido mis primeros capítulos. Espera. El cisne. Ah, ya lo encontré. Ah, es que te llamas Tita Comedia. Ok, ya te encontré. Yo aún no corrijo mi vida. Ahí sí ven bien, ¿cierto? Ahí se ve bien la letra. Espérame, me pierdo en los comentarios. ¿Sería necesario describir una persona de forma detallada si es necesario para la trama, no? No, casi nunca es necesario ser tan detallista con una descripción física, por lo regular no. Por ejemplo, el por qué tiene una cicatriz o porque tiene un defecto, etcétera. Depende, pero por lo regular no es necesario que agreguemos un párrafo muy largo para describir a una persona. Yo aún no corrijo mi vida. Mi historia es un fanfic BL, pero basado en un libro llamado El Silmarillion. No lo he escuchado, la verdad. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces tienes 10 minutos a las 2:28. Prólogo. Cuando aún no existía el día, ni las noches, ni la mañana, ni ardía, ni arda, existía aún. Ni arda es un país o algo así, sino que era una simple visión. Ojo acá con la ortografía. En el principios de los tiempos solo estaba Eru, al que invocaban con el nombre de Yuvatar y con el de los Ainur, los exaltados. Poco se sabía de la gran deidad, pues los Ainur son vástago de sus pensamientos. Te comes muchos las heces, ¿no? ¿Tienes dislexia o sufres de dislexia? Porque si ese es el caso, te recomiendo mucho los lectores en línea, los lectores en voz alta. Y Ea, el mundo que es, fue creado por la llama imperecedera del único. Los Ainur, o más conocidos como los Valar y Maiar, estaban dotados de un poder que los caracterizaba. Además, cada uno tenía su propia jerarquía de poder de mayor a menor con sus hermanos. Y así fue como nació la Ainulindale, que todos conocemos gracias a las historias de los Eldar. Y grande fue la primera canción para crear Ea. Violines y coros y arpas y flautas, trompetas, notas y melodías se alzaron para construir Arda y al mundo como conocemos el día de hoy. Nuestra canción dará vida y esperanza, pero también traerá dolor y sufrimiento al mundo que se conoce hoy en día. Te voy a decir que no entendí nada de lo que escribiste. Em, Tengan mucho cuidado con estos prólogos. Tengan mucho cuidado porque estás usando demasiado vocabulario que yo desconozco. Me hablas del Eru, de los Ainur, de Arda, no sé nada, nada de nada. Si tú me dices, como yo estoy recién llegando a tu historia, me hablas así, es como si me hablaras en chino, porque no entiendo nada. Y de lo que has dicho, si acaso logro memorizar cómo pronunciar los nombres.
y ya, es lo único que me va a quedar. Tenga mucho cuidado con estos comienzos. No te centres tanto en darme una introducción a tu mundo, sino introdúceme directamente a tu mundo y muéstrame tu mundo, muéstrame fragmentos de tu mundo entregados poco a poco, ¿sí? No me entregues toda la información de lleno porque no voy a entender nada, voy a quedar perdida. Eru Yuvatar está sentado en su trono, en su morada, los palacios intemporales, observando desde ahí toda la oscuridad y maldad que estaba haciendo Melkor, el Valar rebelde. Ojo con eso. Acá estamos volviendo a palabras y frases que no entiendo. Eru suspiró, ya lo había previsto. Lo había visto en los ojos de Melkor cuando estaban cantando la gran música para crear el mundo que se conoce. No sé qué es la gran música. No sé quién es Valar el rebelde. No sé quién es Eru. No sé qué significa palacios intemporales. La idea de esto es que yo entienda lo que me quieres decir, ¿no? Pero si me vas a dar mucho vocabulario nuevo, voy a estar el doble de perdida. Que ya de por sí entrar a una historia nueva, atreverme como lectora a leer algo nuevo, porque imagínense, ¿cuánto tiempo nos toma a nosotros iniciar un libro? Compramos los libros y los tenemos ahí y decimos, ya, la próxima semana lo leo, la que sigue, y no nos animamos a leerlo. Ahora imagínate que yo como lectora decido que le voy a dar una oportunidad a tu escrito y comienzas de esta forma, seguramente yo voy a decir como, "Ah, no sé qué estaba hablando acá". Comencemos otra historia. Ojo, no te quiero, de pronto no quiero hacerte sentir mal, sino quiero que veas, ¿no? O sea, que veas desde el punto de vista del lector. Porque cuando corregimos historias, hay que leer como lectores. Hay que pensar que somos completamente ajenos al escrito y a la historia, que no sabemos nada de nada y que somos lectores. Y llegamos a tu historia con la mente en blanco. La maldad, el odio, la ambición, el deseo de destruir todo se refleja en su mirada y los Ainur que bajará para estar en Arda. No hacían nada para evitarlo, solo creando leyes que no evitaran la lujuria, el hambre que se siente por la luz. Solo manteniendo la creación que había hecho los primeros nacidos, encerrado con reglas y leyes a seguir, cuando deberían estar libre conociendo el mundo. Cuando el pequeño ruido hizo que desviara la mirada de lo que estaba viendo, de forma suave se levantó de su trono y caminó hacia una esfera brillante y posó su mano en ella, y una pequeña mano se posó en donde estaba la de Eru. Paciencia, pequeño, habló el único. Pronto saldrás de ahí, murmuró en voz baja. No entiendo la imagen. O sea, lo que quieres decir es que era una esfera, una bola de cristal, y alguien puso, o sea, había una persona dentro de la bola de cristal. Algo así creo que es lo que quieres decir. En ese caso, hay que ser un poco más detallista, como dice Georgie. Ahí sí habría que ser un poquito más detallista para que me quede a mí claro, porque a veces pensamos que las cosas están muy claras, que la entendemos perfecto. Pero imagínate, por eso te digo, corrígete como si fueras un lector ajeno, como si no supieras nada de tu mundo, como si tú no hubieras escrito la historia. ¿Entenderías lo que pusiste? ¿Entenderías? Estaría, o sea, piensa, lo dejé muy claro, lo dejé claro, ¿se entiende? El único mantuvo, no sé qué quieres decir con el único es un término también especial. Mantuvo un rato su mano en la esfera para después decir, Orofer, llamo Yuvatar. Te llamas y te estás comiendo algunas comas, algunas tildes, perdón, y unas eses, y eso hace también que me pierda un poquito, por eso te recomiendo que utilices lectores en línea, porque yo te entiendo si eres disléxica, también soy disléxica y a veces me como letras y por eso me pego mucho de los lectores en línea y no solo de la lectura en voz alta, o sea, adicional a la lectura en voz alta.
Orofer, te llamarás Orofer, mi hijo, declaró para después retirar la mano y volver a sentarse en el trono. No sé qué fue lo que pasó. Desde ahí observó la esfera brillante que llevaba su esencia, su sangre divina creyendo en su interior, llevando lo que tanto busca, desea y anhela Melkor, la llama imperecedera de Ea, camuflada como fea en su interior. Ok, tengo una pregunta. O sea, este vocabulario lo tomaste ¿de dónde exactamente? Tú me dijiste que de un libro, ¿no? Pero, o sea, dame un poquito de contexto, o sea, es como un lenguaje de alguna tribu indígena que sí exista o algo así, porque siento que algunas palabras ya las he escuchado antes, ¿no? Mm, ¿Por qué lo digo? Porque es que si salen de tu imaginación estos nombres, eh, yo te diría, trata de buscar nombres más latinos, más comunes, porque es que si la historia es difícil de entender, o sea, imagínate el contexto de un lector. Vocabulario nuevo, con nombres raros, con situaciones extrañas, con dioses diferentes, con costumbres diferentes, con personajes que tienen sus propios problemas, sus propias descripciones. O sea, son tantas cosas que como lectora tengo que memorizar y aprenderme. Es como si me pusieran tarea. Como tarea, sacar de este libro los nombres de los personajes. Tarea, sacar de este escrito cuáles son los dioses. Es como si me pusieran esa tarea, ¿no? Y un lector promedio seguramente no va a ir muy lejos. Todo lo nuevo que ves ahí es del libro. Los nombres también son del libro. Ok, si estás tomando todo tal cual el libro, trata de cambiar algunos nombres. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, te basas en un libro, no todo tiene que ser exactamente igual. Los nombres no tienen que ser exactamente iguales, ¿sí? Puedes cambiar algunos nombres para que se escuchen más fáciles de pronunciar, porque es que es tu historia. Una cosa es que yo me base en otra historia, pero es tu historia. Y tú le puedes dar y meter y agregar cosas y agregar personajes y cambiar los nombres porque es que es tu historia. No tiene que ser los nombres 100% fieles al libro, ¿sí? Y no todo tiene por qué ser, en cuanto a los nombres de los dioses y eso, igual que el libro, ¿no? Además, no sé qué tan famoso sea el libro o no, por lo menos yo no lo conozco, pero si no es un libro muy conocido, pues a la larga a la gente no le va a importar si cambias uno o dos nombres para hacerlos más entendibles. O si cambias algunas cosas que suceden en el mundo de ese libro para hacerlo más simple, ¿sí? Es que todo eso lo tengo anotado en un cuaderno con los nombres del libro, algunas cosas casi del libro y puse nombres nuevos de entender. No, no es plagio, no es plagio. Si tú te puedes basar en un libro para escribir otro y estás escribiendo una historia nueva, eso no es plagio. Ahora bien, bueno, como te estás basando y quieres mantener algunos nombres originales, yo diría está bien, pero revísalo nuevamente. Porque si tú tienes todos los nombres ahí anotados en un cuaderno, imagínate. Me estás poniendo a mi tarea como lectora, me estás poniendo a mí la tarea también de ponerme a anotar los nombres de los personajes, de lo que significa cada cosa, cuando tú ya lo tienes hecho. Pregúntate si los lectores o qué tan buena va a ser tu historia para que los lectores estén dispuestos a hacer tarea, ¿sí? No estoy diciendo que tu historia sea mala, pero hazte esa pregunta, ¿no? Para mirar si podemos hacerla más simple, ¿no? Y si te vas a tomar más tiempo para hacer descripciones, ahí sí
tómate el tiempo, porque lo que necesitamos es entender, que las cosas queden claras. Imagínate que no tienes ese cuaderno con los nombres escritos. Imagínate que nunca has leído el libro del cual te inspiraste. Imagínate eso, ¿no? Que eres completamente ajeno a esto. A ver qué tanto como lectora puedes entender. ¿Tienes alguna pregunta? Pareces mi maestra en el buen sentido. Me perdí un poco. Estoy volviendo a los comentarios. Uy, gracias por tantos comentarios. No sé si voy a poder responderlos todo. ¿Cómo hice para publicar mi libro? De pronto les hago un video de eso si tienen muchas dudas. Tranquila, a mí también me pasó lo mismo con el libro con los nombres. Es que nos mandó todo de golpe. Creo que pude enviarlo, no estoy seguro. El único es el Dios del universo de Arda. Es que no soy disléxica. O sea, yo te digo, si eres, de pronto si eres disléxica, no te lo pregunto por mala, ¿sí? Te lo pregunto porque yo soy disléxica. Mi dislexia es muy leve, ¿sí? Pero al tenerla, puede ser que tú lo tengas y no te hayas dado cuenta también, porque veo que te comes mucho las heces, sobre todo. Eh, como disléxica te puedo decir que uso los lectores en línea, los lectores en voz alta, para que me ayude a percatarme de cuando no pongo una tilde, de cuando no pongo una coma, de cuando omito una palabra, de cuando sí, porque me pasa. Es que también me confundo con los nombres al principio. Por eso, Gaby, si tú te confundes con los nombres al principio, busca la sencillez, busca siempre la sencillez. ¿Cómo sabes que hay una buena historia? La sencillez. Siempre vayamos a lo simple. Cuando comencemos a escribir, no pensemos en complejidad, pensemos en cómo resumírselo y ponérselo simple al lector. Porque mientras más cosas le pongamos al escrito, más adornos, más descripciones, más acciones, mientras queramos agregarle más y más y más cosas, más complicado va a ser para el lector. Lo que tenemos que buscar es mirar cómo lo hacemos sencillo, cómo le entregamos las cosas simples, aunque para nosotros no haya sido simple escribirlo, ¿sí? Porque puede ser que un párrafo del escrito, el lector lo entienda perfecto y diga, aquí todo está muy simple, o sea, acá está todo bien descrito. Pero ese párrafo a nosotros nos tomó una hora en escribirlo, ¿sí? Porque para el lector tiene que ser simple, aunque para ti como escritora no lo sea. El problema es que si es basado en una novela china, tiene un formato diferente. Eso también es otra cosa porque tienes que memorizar mucho, mucho, mucho. Ellos tienen un formato diferente también. ¿Puedes checar, por favor? Una pregunta, ¿el prólogo que debe estar escrito es un adelanto del libro o cómo? No, no es, sí, por lo regular, ¿qué es el prólogo? O sea, lo utilizas si lo vas a utilizar, tú como escritor, es como una especie de precuela pequeñita. Frase sota. Me voy a tatuar esa frase sota. ¿Cuál frase sota? Según lo que yo busqué, se puede dar una pequeña descripción y cómo el autor inició la obra. Sí, es que también si lo hace el prólogo, lo hace otra persona que no es el escritor, puede hablar un poco sobre la obra, sobre cómo es la obra, o sobre el escritor, o dar una idea de con qué tipo de historia se va a encontrar el escritor, el lector, perdón. Bueno, recibí 3 historias. ¿Cuánto vamos de like? ¿Cuánto llevo? 1 hora. Trato de dejar videos no muy largos, así que, Carlos, a ver, me enviaste ya, ¿cierto? Caballero, perdón. Estoy cambiando los nombres. Caballero me envió, ¿cuál es tu historia? A ver.
Te voy a confirmar si la recibí, pero no la voy a revisar. Recibí una que se llama novela El Arco de la Conquista, otra que se llama, no, esto no tiene nada. Y otra que se llama capítulo 1, Manuel Emiliano. Para el lector debe ser sencillo, para el escritor no. Exactamente. 10 de 10. Gracias, Tami. Mira, mía es El Arco de la Conquista. Bueno, para los que me enviaron su historia a partir de que estaba corrigiendo a Gaby, lo podemos dejar para el otro sábado. Porque ya llevamos 1 hora de live, no suelo alargarme mucho porque como estos videos, bueno, para los que no lo sepan, estas repeticiones van a quedar en YouTube, ¿sí? Pero de aquí también tomo algunos fragmentos de estos lives para subirlos a TikTok para las personas que pues no quieren ver todos los videos largos, entonces de acá saco fragmentos y los subo a TikTok, ¿sí? Así que por esa razón no suelo alargarme más de 1 hora. Y ya llevamos 1 hora y pedazo, entonces pues voy a dejar hasta acá. Y el próximo sábado les notificaré por Instagram a qué horas voy a hacer live, ¿vale? De todas formas, muchas gracias a los que ya me han enviado sus historias, muchas gracias a los que me enviaron su historia hoy y estuvieron presentes, porque animarse a que los corrijan no es fácil. La escritura es toda una ciencia, esto toma tiempo. Esto no porque yo les diga tienen que hacerlo así, significa que en todas las situaciones sean así. Siempre va a haber excepciones por todo. O sea, es un arte, siempre tienes que saber por dónde pasar, ¿sí? Así que chicos, no se desanimen. Créanme que lo mejor es siempre intentarlo una y otra vez y ya con el tiempo se van a dar cuenta de cuánto han mejorado. Voy a aparecer en YouTube. Sí, vayan a seguirme en YouTube para que entonces vean las repeticiones. ¿A qué horas critica el próximo sábado? Por eso les digo, vayan a seguirme por Instagram porque yo varío la hora. O sea, la vez pasada fue a la 1 y la vez pasada, antepasada fue como a la 1 también. Esta vez fue a la 1:30. No sé. No me sirvió, gracias. No me había dado cuenta de mi error. Gracias, Latami. No me sentía tan humillada porque yo me humillo sola. Bueno, aviso que esto tenía la idea de un cómic, pero sentí que mejor empiezo. Bueno, chicos, entonces yo me despido de ustedes hoy. Mis disculpas por no alcanzar a contestar a todas las preguntas, pero vayan dejándolas en los comentarios o algo así y por ahí los voy contestando o déjenla para el próximo live y por ahí les